clase anterior terminamos de ver el negocio jurídico, los contratos, vimos los elementos de ambos, del negocio jurídico y de los contratos, además de que también terminamos de ver la división y la clasificación por la finalidad de los contratos. Ahora vamos a ver ya un poquito más de derecho notarial, es básicamente notarial 4. Vamos a repasar un poco de derecho notarial 2 y 1. Entonces vamos al inicio con la segunda unidad que consiste en los instrumentos públicos, que eso nos va a llevar a la escritura pública, que es básicamente lo que el objeto del curso. Entonces vamos al inicio. Primero, pues les tenía que definir o tenemos que entender qué es un documento y cuál es la diferencia entre algo que es considerado documento y algo que no es considerado documento para llegar a entender qué es un instrumento público y qué es una escritura pública. Entonces, primero vamos a definir a un documento como ese objeto físico o digital que sirve como soporte material ante una expresión de voluntad, un hecho o un dato. O sea, quiere decir que un documento va a ser un objeto que va a contener un hecho, un dato o una expresión de voluntad. ¿Y qué es el negocio jurídico de un contrato? Una manifestación de qué? De la voluntad. Entonces, un documento va a ser ese objeto que va a expresar o va a tener como contenido un hecho o un dato. También tenemos que entender que los documentos se pueden describir o se pueden definir como todo escrito, plano, dibujo, fotografía, cinta, grabación, que sea susceptible para producir efectos legales, ya sea como objeto o como medio probatorio. Por eso es que ustedes, esto ya es un poquito más procesal, pero ustedes se recordarán que dentro de los medios de prueba que establece el Código Procesal Civil tenemos la famosa prueba documental o los famosos documentos, ¿verdad? Denme un segundo. Muy bien, excelente. Entonces, básicamente, se recordarán que cuando hablamos de medios probatorios o de los famosos medios que tenemos en el Código Procesal Civil y Mercantil, pues tenemos un apartado de documentos o prueba documental. Entonces, básicamente, pues también tenemos que entender que todo documento va a ser o puede servir como medio probatorio, ¿verdad? Pero tiene que contener una expresión de voluntad, un hecho o contener un dato. Luego tenemos la famosa clasificación de los documentos y hay una clasificación que los divide en documentos privados y documentos públicos. ¿Cuál es la diferencia? O vamos a ver otras definiciones, que los documentos privados son aquellos documentos que han sido redactados, suscritos, firmados entre particulares, que su finalidad es declarar un negocio jurídico, un contrato, manifestar un acuerdo, pero es entre particulares, no tienen la intervención ningún notario o ningún funcionario público. Solo son entre particulares. Acá les daba el ejemplo de un contrato privado de compraventa de vehículo, o un contrato privado de cualquier negocio que no tenga como elemento formal el que sea en escritura pública, ¿verdad? Cuando su elemento formal para su validez es escritura pública, que ya lo vimos, automáticamente pues deja de ser documento privado. Entonces, cualquier contrato o negocio jurídico que se pueda hacer entre particulares que no tenga la necesidad de la intervención de un funcionario o de un notario, se considera un documento privado. Les decía en la clase anterior que hay que tener cuidado con la redacción de los documentos privados, porque para que sean documentos privados, tiene que llenar el requisito que no tenga intervención notarial. Muchos colegas cuando se gradúan realizan contratos privados donde lo hacen con una minuta o un ejemplo de una escritura pública y solo básicamente lo hacen en un documento privado y no en escritura pública, lo cual pues es un poco incorrecto o es incorrecto más bien porque el documento privado es sin intervención notarial. Entonces, ustedes lo que tienen que ver con esos documentos es que no estén redactados en primera persona
no en tercera persona, y no ponerse como notarios. Obviamente, en la práctica guatemalteca, a pesar de que pues tenemos un sistema latino, notarial latino, entendemos que las personas al finalizar nos contratan para que nosotros hagamos el documento y obviamente pues nuestra intervención en un documento privado solo es el acta de legalización de firmas. Damos fe como notarios que la firma es puesta en nuestra presencia, o ya sea reconocida en nuestra presencia, o bueno, reconocida entre nosotros. Entonces, básicamente, esa sería solo nuestra función. Lógicamente, pues en Guatemala la práctica nos ha llevado a que los notarios hagamos esos contratos privados, pero no quiere decir que nos pongamos como comparecientes, bueno, como parte del documento privado. Entonces ahí tienen que tener cuidado en cuenta ese detalle cuando ustedes pues ya empiecen cuando ya se gradúen, empiecen a ejercer la profesión, que esos contratos privados se realizan en primera persona y sin la identificación del notario. Solo se coloca solo nuestra participación formal es solo en la auténtica del documento. Bueno, luego de esto tenemos que la otra clasificación son los documentos públicos. Y básicamente los documentos públicos son todos esos escritos bueno, documentos que ya dijimos, ¿verdad? Que eso pueden ser ya sea digitales, etcétera. Todos esos escritos, llamémoslo en términos generales, autorizados o extendidos por un funcionario público, un juez o un notario. Aquí entran la famosa figura de la fe pública, ¿verdad? ¿Qué es la fe pública? Esa es de la fe pública notarial, registral, esa es de la fe pública judicial, legislativa. Esa fe pública viene del Estado, por lo tanto, son documentos públicos porque son extendidos y son redactados, autorizados por funcionarios públicos. Pero acá hay no solo los funcionarios públicos, sino también los notarios. Y ahorita pues vamos a ver por qué, o ya lo vimos bueno, como introducción a la clase anterior, quiénes son, o sea, por qué los notarios o los documentos que redactamos nosotros los notarios son considerados documentos públicos. Entonces, tenemos que notario es considerado un funcionario sui generis, o sea, único en su género. ¿Por qué? Porque doctrinariamente lo establece de que somos parte o somos parte del Estado hasta cierto punto porque ejercemos una función pública, porque la ley nos otorga una fe pública notarial, la cual pues, lo que logra es que nuestros documentos notariales tengan sean considerados documentos públicos, ¿verdad? Por esa función pública y por esa fe pública. Entonces, por eso es que nuestros documentos pues, se llaman instrumentos públicos o escrituras públicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen esa característica de públicos. Luego ya vimos pues que es una definición de notario doctrinario, lógicamente, y luego pues tenemos ya cuáles son esos famosos documentos notariales, que son los documentos autorizados por el notario a solicitud de parte por disposición de la ley que hacen constar negocios jurídicos o hechos jurídicos. Es nuestra función o la famosa función notarial, el famoso quehacer del notario. Luego tenemos, pues obviamente también dentro de los documentos notariales tenemos qué es un instrumento público. Acá pues tenemos básicamente una pequeña definición de qué es instrumento público, que es el documento autorizado por un notario cumpliendo con las formalidades establecidas por la ley, en la cual se hacen constar actos, contratos, declaraciones o hechos jurídicos, dotándoles de fe pública notarial y una seguridad jurídica. Quiere decir que son esos documentos que autorizamos los notarios para que tengan seguridad jurídica, para que el Estado los reconozca, el Estado les dé un valor probatorio, los están investidos de fe pública notarial, que sean considerados actos válidos, son considerados jurídicamente seguros. ¿Por qué? Porque son realizados o autorizados por notario. ¿Y qué son esos documentos o esos instrumentos públicos? Son los documentos que hacen constar que actos, contratos, declaraciones, hechos jurídicos, todo lo que conlleve un negocio, una declaración, un contrato, por la ley, por la ley, son considerados, que intervenga el notario, son considerados instrumentos públicos. Y luego estos instrumentos públicos son, entonces, cuando ustedes les pregunten
o entiendan que son instrumentos públicos, son todos los documentos notariales que realizan notarios, o sea, donde intervienen todos los notarios. Actas notariales, escrituras públicas, actas de delegación de firma, todo donde el notario intervenga, son considerados. Solo el audio, por favor, si puede estar atento. Mira, Mili. Ahí está. Entonces, básicamente, son instrumentos públicos, son todos los documentos, básicamente, que son autorizados por notario. Eso es al finalizar, con que entiendan eso, estamos bien. Que entiendan que todos los documentos que se autoriza el notario son considerados hasta cierto punto como instrumentos públicos. Ahora bien, tenemos clasificación de estos instrumentos públicos. O sea, quiere decir que dentro de estos instrumentos públicos generales tenemos dos tipos, llamémosles, ¿verdad? Tenemos los famosos que son protocolares y los famosos que son extraprotocolares. Los protocolares son los que van dentro del protocolo, que para su validez tienen que ir en el papel especial, el papel sellado especial para protocolos, ¿verdad? Que es un papel especial que pues el Estado pues, nos otorga a los notarios. Dentro de estos instrumentos públicos notariales tenemos lo que son las escrituras matrices, actas de protocolación y la toma de razón de legalización de firmas. Dentro de y luego tenemos los instrumentos públicos extraprotocolares que por lógica, si unos van dentro del protocolo, ¿cuáles son los que son extraprotocolares? Los que van fuera del protocolo. O sea, obviamente, pues, hasta se entiende la lógica que son los que van fuera del protocolo. Dentro de los que van fuera del protocolo, que su requisito no es que sean utilizados en papel especial sellado para protocolos, tenemos las actas notariales, las actas de legalización de firmas y las actas de legalización de documentos. Estos instrumentos públicos se pueden redactar en bueno, en este caso, pues en hojas de papel bond. O sea, en términos generales, se pueden utilizar en cualquier hoja. Por ejemplo, a veces he usado, cuando toca hacer a mano por X o Y razón, a veces he utilizado papel español. O sea, al finalizar no hay el elemento formal que sea en escritura pública, por lo tanto, se pueden realizar en cualquier tipo de documento o de cualquier tipo de hoja, más bien, porque documento no sería documento, pero ya cuando se redacte, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de hoja, lógicamente, pues se utiliza como regla general las hojas de papel bond. Entonces ya entendimos que todos los instrumentos públicos son todos los documentos que redacta el notario, pero si están dentro del protocolo, son protocolares, si están fuera del protocolo, son los extraprotocolares. Y dentro de los protocolares tenemos las escrituras matrices, que es lo que vamos a ir viendo ahorita también en el curso. Luego tenemos unas 6 características de lo que son los instrumentos públicos o qué es considerado un instrumento público o por qué al finalizar decimos que son instrumentos públicos, pues básicamente lo que les decía desde el principio, ¿verdad? Primero, tienen que estar autorizados por un notario, pero esa es la primera característica. No podemos hablar de un instrumento público si no está redactado o está autorizado por un notario, ¿verdad? Denme un segundo. Luego, otra de las características es la fe pública. Se supone o se significa que estos instrumentos públicos, como los redactores notarios, pues vienen o provienen de una fe pública notarial, ¿verdad? Luego, la tercera característica es que tiene que cumplir con las formalidades legales. El, el instrumento público tiene que cumplir con los requisitos que la ley establece, no solo porque el notario lo redacte, no solo porque el notario tiene fe pública, automáticamente ya es un instrumento público. También tiene que llenarse o cumplirse con esas formalidades que nos establece nuestro código notariado, en el artículo 29 y otros artículos, etcétera, para que se cumpla con esa característica de que cumple con unas formalidades legales. Luego tenemos otra de las características que produce seguridad jurídica. ¿Por qué produce seguridad jurídica? Porque básicamente hay un tercero que está dando fe de los hechos o actos que están dentro de ese documento. Por eso se produce una seguridad jurídica. Aparte también, por ejemplo, cuando hablamos de escrituras públicas, hablamos de que como está en un protocolo y el protocolo lo tiene a su cargo el notario, porque no es nuestro, ¿verdad? Ustedes ya saben eso, que no es nuestro, sino que solo lo tenemos a cargo el notario.
Entonces, como está, el notario lo tiene en su resguardo, por lo tanto, se produce una seguridad porque no se va a perder. Contrario censo, contrario a los documentos privados, que si se pierden no existe un registro, no existe alguien que lo guarde, se queda con obviamente el acreedor o el deudor dependiendo de qué caso sea. Por lo tanto, pues la seguridad jurídica se da porque el notario, pues básicamente, pues está interviniendo dentro del instrumento público. Luego tiene valor probatorio porque se supone o se entiende que los instrumentos públicos, como son redactados, accionados por un notario, tienen la calidad de verdaderos, auténticos, que lo que está plasmado ahí se tiene por bien hecho, verdadero. O sea, no podemos, obviamente, pues existe la falsedad, la nulidad, etcétera, pero por regla general, todos los documentos que el notario redacta se tienen por verdaderos, se tienen por auténticos, entonces por lo tanto eso le adquieren valor probatorio. De hecho, los contratos privados con auténtica de firma son considerados títulos ejecutivos. Se supone, como está interviniendo un notario, adquieren la calidad de títulos ejecutivos. Entonces se saltan el procedimiento de conocimiento si no tuvieran una legalización de firma. ¿Por qué? Porque interviene el notario. Luego, la sexta característica es que tiene que reflejar la voluntad de las partes. Lógicamente, hay instrumentos públicos donde que son hechos por mí y ante mí, o sea, que son redactados por el notario, pero como regla general, todos los instrumentos públicos tienen que estar o tienen que reflejar la voluntad de de los comparecientes, los otorgantes o dependiendo de qué documento así se le van a denominar. Esa es otra de las características. No podemos hablar de un instrumento público como tal si el notario lo redacta a título personal, porque al finalizar somos hasta cierto punto profesionales y en otro punto somos considerados funcionarios únicos en nuestro género, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues tenemos que hacer, el notario hace constar hechos, actos, negocios jurídicos. No puede solo venir y hacer documentos personales para él, ¿verdad? Entonces tiene que manifestarse la voluntad de las partes. Y luego, pues, bueno, y otra cosa, voy un poquito rápido porque lógicamente, pues, tenemos que avanzar. Si tienen alguna duda, pues, pueden preguntar o pueden levantar la mano, ¿verdad? Ya saben. Luego tenemos los elementos personales, que acá es importante, que vamos a desglosar o vamos a entender, eh, un segundo, vamos a desglosar y a entender quiénes son los que participan tanto en todos los instrumentos públicos como que obviamente también intervienen dentro de ya sean protocolares o extraprotocolares. Entonces, cuando hablamos de los elementos personales, son todas aquellas personas que intervienen directa o indirectamente en el acto contrato notarial, ya sea como auxiliantes o ya sea como los que manifiestan su voluntad. Esto quiere decir que cuando hablamos de elementos personales son las personas que intervienen en el instrumento público, ya sea protocolar o ya sea extraprotocolar. Son todas esas personas. Y no solo son los que firman, porque a veces pues no todos firman, o no son todas esas personas que tienen algún tipo de interés, sino que son auxiliantes, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cuáles son esos auxiliantes, que eso lo tengo que haber visto, ¿verdad? Pero estamos en un pequeño repaso. Luego tenemos las famosas categorías, pues yo lo englobo. Hay diferentes doctrinas, autores que pues, los clasifican en diferentes tipos. Para mí, yo los clasifico en dos categorías, los principales y los auxiliantes o concurrentes. Dentro de los principales, básicamente son los que intervienen directamente. Esa es la definición, directamente. Pero hay una subclasificación de los principales que a la larga son los mismos, o sea, son las mismas personas, solo que se les llama o se les denomina de una forma diferente dependiendo en qué documento o dependiendo en qué momento se encuentra. Es como en el penal, ¿verdad? Que a uno le llaman sindicado, luego le llaman, o sea, tienen diferentes denominaciones dependiendo de la etapa, por decirlo así. Dentro de los principales tenemos los famosos otorgantes o el famoso otorgante, que básicamente es la persona que manifiesta su voluntad en el instrumento público, otorgando consentimiento, contratando, asumiendo derechos y obligaciones. Básicamente tenemos que es muy parecido a lo compareciente, que es toda persona física que se presenta e interviene ante el notario
manifestando su presencia. Básicamente, cuando hablamos de otorgantes, básicamente lo hablamos en general. Todos al finalizar van a ser considerados otorgantes. Comparecientes, por lo regular, se utiliza en escrituras públicas. ¿Por qué? Porque básicamente hasta cierto punto, o sea, como digo, eso es más que es algo que nosotros pues así los diferenciamos, porque al finalizar son las mismas personas que van a intervenir, o sea, los mismos, solo se les denomina diferente. Entonces, otorgantes en general, comparecientes casi lo utilizamos en escrituras públicas. Y cuando hablamos de requirentes, vamos a entender que el requirente se va a tomar como nombre en las actas notariales, por lo general. ¿Por qué? Porque recordaremos, o recordarán ustedes que en las actas notariales siempre hay una rogación. Entonces, cuando alguien existe el objeto de la rogación, existe la rogación dentro de la estructura del acta notarial, hay alguien que está rogando, entonces esa persona que en ese momento se le llama requirente, ¿verdad? Entonces, por lo regular, el requirente se le llama en las actas notariales o en todos esos actos donde una persona requiere ante el notario realice algún acto dentro de hacer constar un acto o algo dentro de un lugar. Entonces, y ahí tienen las diferentes clases de actas, ¿verdad? Las vimos, ¿verdad? Eso ya las tuvieron que haber visto. Entonces, básicamente que tengo un cuadro para entender estas diferencias. Por lo regular, el otorgante y el compareciente pueden ser a nivel general el sinónimo, pero por lo tanto uno se utiliza en el instrumento público, en la escritura pública y el otro se utiliza en el acta notarial. Entonces, ahí es donde va un poquito la diferencia entre la denominación, pero al finalizar, lo que quiero que quede claro es que los principales son los que intervienen directamente o los que están manifestando su voluntad directamente en el instrumento público, llamémosle otorgante, compareciente o requirente. Y luego tenemos los auxiliares y concurrentes, que son personas que intervienen hasta cierto punto, que son parte de los instrumentos públicos, pero que hasta cierto punto auxilian o comparecen por necesidad dentro de un instrumento público. Entre esos tenemos a los testigos, a los famosos intérpretes y traductores jurados. Son esas personas que también intervienen o que también son parte del instrumento público como elemento personal, pero que su función es auxiliar y comparecer por una necesidad, ¿verdad? Un intérprete, un traductor, etcétera, cuando alguien ignora un idioma, cuando se necesita que alguien tenga que trasladar con claridad esa voluntad de la otra parte. Entonces, esas son de las otras categorías dentro de los elementos personales que todos los instrumentos públicos van a tener. Y obviamente, pues los testigos, tenemos testigos de conocimiento, tenemos los testigos instrumentales, tenemos los testigos rogados o de asistencia. Cada uno va a tener o va a ayudar a diferentes contextos dentro del instrumento público, ¿verdad? Por ejemplo, en los testamentos se necesitan dos testigos. Cuando el testamento es común, es cerrado, tiene otros requisitos. Entonces ahí ustedes van a ir viendo la famosa especialidad de cada negocio jurídico o contrato. Entonces, los testigos instrumentales son los que están obligados por la ley a que deben de comparecer o deben de ser parte, ¿verdad? Como las declaraciones de este caso, donaciones por causa de muerte, los testamentos, si es necesario que existan los testigos instrumentales. Los testigos de conocimiento son esos testigos que se utilizan para identificar a personas cuando no tienen su documento para identificarse dentro de un negocio, un contrato. Luego tenemos los testigos rogados o de asistencia, que son básicamente cuando una de las personas, uno de los comparecientes o otorgantes, no pueden firmar o se lastimó el dedo, se lastimó la mano o se cortó el dedo, no puede, o sea, o incluso cuando no pueden, no saben leer y escribir, etcétera, se pueden utilizar testigos a ruego o cuando tienen una cierta incapacidad, no incapacidad, cuando es dubitativo, ¿verdad? Cuando le llamamos de que la persona entiende lo que está haciendo, aunque no mire, etcétera, puede utilizarse o apoyarse uno en un
testigo a ruego, ¿verdad? Que este testigo, pues, firma en nombre de la persona que no puede firmar en ese momento. Son los famosos testigos a ruego, los testigos rogados. No quiero entrar a detalles porque ustedes posiblemente ya se lo tuvieron que haber visto, pero solo es para ir entendiendo, porque cuando miremos algunos, vamos a ver unas modalidades de compra-venta y contratos, entonces vamos a poner en examen que, por ejemplo, en caso, vamos a poner que el compareciente, el comprador no puede firmar en este momento, entonces ustedes pues tienen que eh, pues utilizar la forma que la ley les ayuda para poder resolver este inconveniente, o que la persona no carga su documento personal de identificación, ningún documento que lo pueda identificar, por lo tanto, pues ustedes van a tener que resolver eso dentro de el examen, ¿verdad? Igual vamos a ir viendo dentro de los casos que vamos a ir viendo dentro del curso, ¿verdad? Pero esto por eso se lo estoy dando para que ustedes tengan una retroalimentación y obviamente pues puedan tenerlo presente para que no se les va a olvidar. Luego tenemos ya ahora sí que son las escrituras públicas y recordaremos que las escrituras públicas vamos a usarlas como sinónimo, como escrituras matrices, aunque también escrituras públicas son consideradas pues todas las que, todos los que van básicamente dentro del protocolo, aunque hasta cierto punto pues, tiene ciertas características diferentes. Entonces, básicamente las escrituras públicas son un instrumento público que va a hacer, va a constar, el notario va a hacer constar actos, contratos y declaraciones de voluntad cumpliendo con las formalidades de ley. Pero básicamente, cuando hablamos de escritura pública, la característica principal, que vamos a ver las características ahorita, es que se incorpora o que es parte del protocolo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de escritura pública, hablamos de todos los instrumentos o documentos, se llaman documentos que se incorporan o que se realizan en protocolo. Por eso es de que hacemos esa distinción entre instrumento público y escritura pública, para que ustedes no se confundan y piensen que son sinónimos, aunque al finalizar, básicamente, pues tienen muchas características parecidas, decimos. Entonces, vamos a entender entonces vamos a tener esas características. Primero, que es autorizado por un notario, lógico, tiene que intervenir el notario por lógica. Luego, contiene actos o contratos jurídicos, tiene que manifestarse la voluntad de las partes. Luego, tiene fe pública, lo mismo que vimos anteriormente. Solo una de las criterios importantes o que se diferencian de los instrumentos públicos es que estos son o van o se redactan en el protocolo, ¿verdad? Esa es la pequeña como gran distinción. ¿Estamos claros ahí? Entonces, tenemos cuatro características de la escritura pública. Sabemos que básicamente es un instrumento que autorizado por el notario que hace constar actos o contratos o declaraciones cumpliendo con las formalidades de ley. Y que el elemento formal, por lo regular, es que el elemento formal de esos contratos es la escritura pública. Entonces, por ahí vamos ahora con lo que es las clases de escrituras públicas. No solo hay un tipo de clases de escrituras públicas, sino hay tres tipos de clases de escrituras públicas. Tenemos las principales, que son aquellas que se perfeccionan en un solo acto, que son independientes. No necesitan de otra para tener validez. Son las que se perfeccionan solitas. Luego tenemos las secundarias, accesorias y complementarias. Son las que complementan una escritura o son las que se necesitan para poder complementar la principal. Por ejemplo, ¿qué sucede si el notario se equivoca en una escritura pública principal? Existen modalidades para resolver ese conflicto o ese error, que está la aclaración, ampliación o modificación. Entonces, existe una salida legal. El tema es que, como lo establece el Código Civil, las escrituras, esos actos complementarios se deben redactar en la misma forma que las principales. Por ende, si las principales son escrituras públicas, por analogía o por interpretación, las secundarias, complementarias o accesorias, sea ampliación, aclaración, modificación, ratificación, etcétera, se harán en escritura pública, pero ya no son principales, sino son secundarias, accesorias o complementarias. Les pongo un ejemplo práctico. A mí me pasó
Uno en el camino no lo sabe todo, pero en el camino va aprendiendo y uno aprende a las malas. Lastimosamente, pues a veces en la universidad pues no nos da chance de enseñarles todo, porque el derecho y el derecho y las áreas como el notariado, el civil, todo es muy grande, o sea, el derecho es muy grande. Por eso el abogado que no estudia cada día es menos abogado y va con el notario. Entonces, como es tan grande, uno pues en el camino va aprendiendo. Un ejemplo, hice un mandato bueno, protocolicé más bien un mandato proveniente del extranjero, pero como las modalidades se dan diferentes, por lo regular, nosotros aquí en Guatemala redactamos el mandato y lo mandamos para que ya lo imprima, y como ya es un sistema diferente notarial, que ya solo se da fe de la firma, pues ya van con un notario estadounidense. El notario estadounidense, pues básicamente da fe de la firma, se hace la apostilla y luego pues ya se manda a Guatemala, y aquí en Guatemala pues lo debemos de protocolizar. La cuestión es que yo redacté el mandato, pero le puse que iba a ser gratuito. Puse que iba a ser gratuito. La cuestión es que cuando yo lo protocolicé y lo inscribí en el archivo general de en el archivo electrónico de poderes del archivo general de protocolos del organismo judicial, me lo rechazaron. Me dijeron, o me mandaron más bien a buscar, y resulta que uno de los requisitos para que un mandato sea gratuito tiene que existir aceptación expresa. Y acuérdense que los mandatos provenientes del extranjero, por lo regular, casi siempre, van a ser unilaterales. Bueno, no unilaterales, sino van a estar redactados en unipersonales, porque la persona que va a ser el mandatario va a estar en Guatemala y la persona que es el mandante está en Estados Unidos. Por lo tanto, la ley faculta que sea tácita la aceptación. Pero cuando es gratuito, se necesita que la persona comparezca y firma. Por lo tanto, el mandato proveniente del extranjero, para surtir efectos, tenía que aceptar expresamente el mandatario. No sé si me están dando a entender. En cuestiones, para hacerlo más sencillo, ese mandato lo tenían que firmar los dos, pero como venía unipersonal de Estados Unidos, no me lo aceptaron, porque como lo puse gratuito y el requisito para que sea gratuito el mandato es que haya aceptación expresa. O sea, que quiere decir que sea por escrito o que tenga la firma del mandatario. Entonces, ¿qué solución le hubieran dado a ustedes? A ver, pregunto por lógica. Si tenían que, el mandatario tiene que aceptar el mandato, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo resolverían? A ver, ustedes, notarios. ¿Cómo lo resolverían ustedes? A ver, pregunto. ¿Quién más o menos me comprendió? ¿Qué tengo que hacer yo en ese problema? ¿Cómo lo resolvería? A ver, pregunto. ¿Cómo creen que lo resolví? Porque lo resolví. A ver, pregunto. ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, Tello. No le Perfecto. preguntan, el mandato Sí. decía que era oneroso, ¿verdad? No, gratuito. Como era Ah, gratuito, que era el gratuito. requisito es que sea aceptado expresamente. Claro, claro. Así lo establece el Código Civil. La primera opción que se le ocurre a uno es primero que lo cambien, que lo vuelvan a hacer allá, ¿verdad? Pero Sí, evidentemente pero eso es gasto y todo lo demás. Se esa me es una ocurre que, solución, pero ajá, es una solución, pero que no es tuvo la que hacer que es. una escritura pública aparte donde el mandatario acepta el mandato. Y pues, Exactamente, correcto. No ampliación, no modificación, porque no se está modificando ni ampliando nada. Solo es una escritura de aceptación expresa de mandato. Y es una escritura complementaria o accesoria, porque para que surtiera efectos en Guatemala ese mandato, se tenía que realizar o faccionar una escritura pública de aceptación expresa del mandato. Entonces viene yo y pues obviamente pues, presento de nuevo el testimonio de la protocolación, y pues la escritura como otra razón, otra escritura, en la escritura pública de aceptación expresa de mandato. Por lo tanto, pues el registro me lo opera y obviamente pues ya está, porque el requisito es que lo acepte expresamente. Entonces, como ya está la escritura accesoria complementaria, pero la ley, o sea, el objetivo de esto es que entiendan que es una escritura que se debe hacer en escritura pública. ¿Por qué? Porque el mandato como el requisito formal se debe hacer en escritura pública. Entonces, por lo tanto, la escritura complementaria, accesoria o secundaria se debe hacer en escritura pública y es considerada una escritura pública, ¿verdad? O sea, es considerado
básicamente. Sí, Juan Carlos y luego Gabriela, o Gabriela creo que ya levantó la mano primero, pero si no, Juan Carlos y luego Gabriela. Le cedo la palabra primero a mi compañera. Primero las damas, compañero. Bien, Gabriela. Gracias, compañero. Licenciado, tengo una duda. Digamos, Pues, no va a hacer una escritura de ampliación porque usted no está ampliando, obviamente, el instrumento principal, pero dentro de esta escritura nueva que faccionó, sí va a hacer referencia a la escritura donde protocolizó el mandato, ¿correcto? exacto, o sea, siempre por lo regular, para que vayan aprendiendo desde ya, por lo regular siempre debe haber una cláusula de antecedente. Igual en ampliación y modificación siempre se pone antecedente, que por medio de la escritura pública número tal y tal y tal y tal, el señor, los comparecientes o el señor tal y tal, pues vendió y refaccionaron una compraventa, ninguna tal, 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 tal. Luego del error, ¿verdad? El error que en el tal cláusula no se colocó, o sea, siempre se coloca, ¿verdad, Gabriela? Y para los demás, siempre se coloca una cláusula de como antecedentes y ahí se hace la relación de que lo que estás ampliando, modificando, en este caso, pues aceptando, ¿verdad? Excelente, Gracias, Gabriela, Lick. así es. Y una Y, última, bueno, digamos, ¿le va a hacer a un costado del papel sellado especial para protocolo la referencia de la otra escritura, la anotación, exacto. para que Dentro de tenga toda esos, la relación dentro del exacto. protocolo? Ah, ok, perfecto. Dentro de los requisitos, un punto de test que platicamos con mi colega, el magíster Ignacio, que también es docente universitario, que es mi amigo, él hacíamos un punto de test que te vamos a platicar, que me lleva a eso. Dentro de los requisitos obligatorios, ¿verdad? Dentro de las obligaciones posteriores a cierto punto, es o en nuestras obligaciones, más bien, cuando hacemos ampliaciones, modificaciones o aclaraciones, es que el notario debe de, primero, dar aviso al archivo. Hay dos opciones, ¿verdad, Gabriela? Primero, bueno, hay dos obligaciones, perdón. Primero es que el notario lo debe de hacer en su protocolo la razón a un costado o a un costado de la escritura pública del protocolo, se hace la razón, se coloca, ¿verdad? Por medio de la escritura pública, se amplió la presente por haber contenido un error, o solo se coloca que se amplió, se le pone la fecha y se firma, ¿verdad, Gabriela? A un costado. Otra obligación, Gabriela, no solo se trata de razonar el margen del protocolo, sino también tenemos que dar un aviso de ampliación, aclaración o incluso de rescisión. Y es un aviso que de hecho, pues no se lo voy a poner, lo vamos a ver de hecho en la otra diapositiva, pero no tengo el ejemplo, pero ahí se los voy a mencionar, los voy a mencionar. Pero Carolina tiene razón, dentro de nuestras dos obligaciones, cuando ampliamos, aclaramos o modificamos una escritura, es razonar el protocolo y es dar aviso al Archivo General de Protocolos. ¿Por qué? Adjunto al testimonio especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque adjuntas el testimonio especial y das aviso para que el Archivo General de Protocolos haga la razón en el testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio, ¿qué es? A ver, definición de testimonio, notarios, es la copia fiel de la escritura matriz. Y si la escritura matriz tiene una razón, el testimonio especial también tiene que tener una razón, ¿o no? Pregunto. ¿Sí o no? Es una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque el testimonio es una copia y si razonas el testimonio, tenés que darle aviso al Archivo General de Protocolos para que ellos razonen ese testimonio. ¿Por qué? Porque ese testimonio es una copia fiel, o sea, tiene que ser por lo más idéntico posible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hace. Ahora, hay otras cosas en las prácticas. ¿Qué pasa si yo no he dado el testimonio especial? A ver, Gabriela, ¿qué pasa si pasa esto de que me equivoqué y no he dado el testimonio especial y hago una escritura de ampliación? ¿Cuál es mi obligación como notario? A ver, Gabriela, ¿qué haría usted en O sea, ese caso? o sea, del primer mandato usted no ha mandado el aviso, o sea, el testimonio especial al Archivo General de Protocolos, eso entiendo. Cambiémosle, digamos que yo hice una compraventa, Ok. Ujú. la quise inscribir, me la rechazaron, entonces yo tengo que hacer una ampliación. Entonces, como yo hago una ampliación, tengo que razonar mi protocolo, ¿verdad, Gabriela? En eso estamos claros, ¿sí? Estamos Sí, claros. Yo hago una sí, ampliación y razono mi protocolo, correcto. pero todavía no he entregado el testimonio especial. ¿Qué tengo que hacer? Pues de igual forma hay que entregar los testimonios especiales de ambas escrituras, licenciado. Sí, pero ¿qué tengo que hacer aparte de eso? Si tengo yo todavía el testimonio especial en mi poder. Cobrarle más al cliente.
No, es que creo que Pues no le entiendo bien la pregunta, también licenciado. razonar también el testimonio especial, El porque aún no se principal, ha sí, dado, correcto, porque aún no se correcto, ha dado, porque no correcto, se ha dado. En cambio, si ya correcto. se dio, se hace el aviso para que ellos lo hagan. Entonces ya, no sé si lo Sí, voy a sí, otra sí, vez es a que no le había recapitular. entendido el sentido de la consulta, pero sí, claro, licenciado, sí entendí. Ujú. ¿Estamos bien? Entonces, para todos, Sí, otra vez, yo gracias. redacto una compra-venta y mis obligaciones es realizar el primer testimonio y el testimonio especial. Pero vengo yo ya, testimonio especial, tengo 25 días hábiles, casi un mes y no me importa y la multa es pequeña. Y yo hago el primer testimonio y voy y lo entrego. Resulta que el registro de la propiedad me lo rechaza porque tiene un error. Entonces lo que procedo es ampliar y hago mi escritura de ampliación. Y como mi obligación es razonar, yo razono el protocolo. Pero como aún tengo el testimonio especial, tengo que razonar el testimonio especial. Entonces ya lo entrego razonado al Archivo General de Protocolos. Primer escenario. Segundo escenario, yo hago mi compraventa, registro en el registro de la propiedad y entrego mi testimonio especial inmediatamente. Yo no tengo el testimonio especial. Entonces hago la ampliación, razono el protocolo original y hago un aviso para que el archivo, como ya tiene el archivo del testimonio especial, ellos lo razonen. ¿Quedó claro o tienen alguna duda con eso? Ahora sí, Juan Carlos, y después Tello. Gracias, licenciado, claro. Venga. Hola, Lick, buenas noches. No, yo la verdad es que tenía una duda, pero con todo lo que acaba de explicar creo que ya me quedó claro porque yo le iba a comentar que si se podía hacer una declaración jurada, pero no cabe ahí. Perdón, es que aproveché a retirarme el saco porque vieran que no sé, pero últimamente ha habido mucho calor. Pues sí, sí, Juan Carlos, ahí, como les digo, es lo que se hace en ese caso, es solo una escritura de aceptación expresa, ¿verdad? Y nada más, y Lick, ya. pero ¿y la declaración jurada de parte yo como notario doy fe de que si es una aceptación tácita como tal, se podría caber? No, porque la aceptación debe ser del mandatario y debe ser expresa, así lo establece el artículo. Por lo tanto, y como es una aceptación expresa, no es una declaración jurada, sino una aceptación expresa, se debe de comparecer aceptando el mandato. No puedo declarar como notario que él acepta, que es tácita, sino que debe de ser expresa. O sea, es que el requisito es que debe ser expresa, ¿verdad, Juan Carlos? Según el Código Civil. Ajá. Sí, Entonces, sí, como es claro. aceptación expresa, por lo tanto, debe de comparecer aceptando el mandato, ¿verdad? Así debería de ser. No es una Ok. declaración jurada, sino es una escritura de aceptación, ¿verdad? Es como cuando pones otra parte que tienen que aprender ahorita, como se les recuerden, es que siempre debe existir la aceptación, una cláusula de aceptación cuando sos el que está recibiendo, el que estás recibiendo el bien, por ejemplo, siempre una aceptación expresa del comprador. Por ejemplo, acepto expresamente el bien inmueble que por este acto se me vende. O sea, esa aceptación es expresa, ¿verdad, Juan Carlos? Entonces, esa cláusula de Claro, Lick. aceptación Ajá. expresa debe de ir siempre en las escrituras públicas, ¿verdad? Dependiendo obviamente de cada escritura. Por ejemplo, la donación se coloca, ¿verdad? Que acepto expresamente la donación que por este acto se me hace, agradeciendo la liberalidad del bien inmueble. Punto. O cuando es mandato, acepto expresamente el mandato, tal y tal, prometo realizarlo conforme a la ley, etcétera. O sea, es una aceptación, o sea, es una cláusula de aceptación que siempre debe ser expresa, porque la ley, el Código Civil establece que la aceptación debe ser expresa. Lógicamente, cuando es oneroso, sí deja que sea tácita, ¿verdad? En el caso del mandato, ¿verdad, Juan Carlos? Pero Ok, no es que Lick. la declaración jurada vaya a ser diferente o vaya a ser que no se vaya a la aceptación expresa, ¿verdad? Y creo que pues no sé si ya me adelanté mucho porque eso lo vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva, que eran esos razones, etcétera, o esas obligaciones posteriores y previas, las vamos a ir viendo en las escrituras. O sea, me estoy alargando un poquito con el tema. Solo va a dar la palabra a Tello y no sé si Juan Carlos quedó su duda resuelta. Super Lick, gracias, no, gracias. Yo porque sí tenía esa pequeña, no sé, pensé pues en que se podría realizar un tipo de declaración jurada, pero ya veo que tiene que ser directamente por medio de una escritura. Sí, ¿por qué? Porque acuérdense que la ley establece que
Las escrituras complementarias o accesorias son escrituras públicas, ¿verdad? Y aparte que el Código Civil establece que se deben de hacer en la misma forma. Por lo tanto, el elemento formal de las escrituras accesorias, o de los actos accesorios o las circunstancias accesorias se deben hacer en escritura pública, ¿verdad? No se puede hacer en declaración jurada o en otro tipo de documento. Ahora sí, te digo, y avanzamos porque Sí, ya Lick, hemos avanzado un solo la montón. pregunta del ejemplo anterior, por ejemplo, entonces, si yo hice la impresión y no he mandado el testimonio especial de la escritura matriz que se amplió, en este caso razono esa y ya no tengo que enviar el aviso de la razón, para que se haga la Ya no, razón. ya no porque Únicamente ya no hay razón. sería el testimonio especial también de la escritura de ampliación. Ah, no, sí, el testimonio especial siempre se entrega, ¿verdad? Porque eso es una copia, ¿verdad? Y toda escritura pública tiene que tener copia. Menos las Gracias. canceladas. Ay, me faltó, perdón, ya me estoy yendo yo. Es que como tengo aquí, es que son, no mucho me gusta son, pero me está gustando también. Está a un lado, entonces ya estaba tapándome las canceladas. Exacto. De las únicas que no se mandan testimonio especial son las canceladas. Pero básicamente eh, tenemos las escrituras públicas canceladas que son bien interesantes, bien importantes. ¿Por qué? Primero, porque no lo quería mencionar ahorita tan así, tan profundamente, porque vamos a ver ahorita el protocolo, ¿verdad? Vamos a ver el protocolo dentro de la siguiente diapositiva, porque ustedes van a realizar un protocolo en este curso. Pero básicamente, como el protocolo tiene una número, como es el protocolo de su definición es que son las escrituras, matrices, tal, que van ordenadas, cuando establece el artículo 8, que es la colección ordenada. Quiere decir, cuando ustedes les digan ordenado, ¿qué entienden por ordenado ustedes? ¿Qué entienden cuando dice colección ordenada? O cuando es algo ordenado. Un correlativo de Una todas las sucesión. escrituras. Por número de Tiene que ronda. tener, exacto, tiene que tener un correlativo, tiene que tener tiene que tener del 1 tiene que tener un inicio y un final. Entonces, por lo tanto, cuando el protocolo menciona que es una colección ordenada, quiere decir que las escrituras o las escrituras públicas, que son las que van dentro del protocolo, tienen que tener un número correlativo. Entonces, por lo tanto, por eso se comienza siempre con la escritura número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al entender esto, que tienen número, porque esa es una de las características de las escrituras públicas que tienen número, por lo tanto, a la hora de que una escritura que se imprimió en el protocolo, que se le asignó un número, que pasa a ser parte de una foliación, que pasa a ser parte del protocolo, por lo tanto, esa escritura, que ya no van a ser la vía jurídica porque se imprimió, pero las personas, ya no quiero firmar LIC, me arrepentí LIC, o mire, o se equivocaron ustedes en la redacción, pero no han puesto ninguna firma. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué pasa? Vamos a hacerlo más en un caso concreto. Yo, Estuardo Campos, llega Tello y Lorena, Tello y Lorena, quieren hacer una compra-venta. Entonces vengo yo y me pongo a hacer la compra-venta como notario. Vengo y le imprimo en el protocolo, le pongo su número, su fecha, etc. Resulta que Lorena dice, no, fíjese, Lick, que ya no quiero comprar. ¿Qué hacen ustedes en ese caso? ¿Será que pueden borrarle el número? ¿Será que pueden usar ese mismo número en otra escritura que sigue? ¿Qué harían? ¿Qué pasa en ese caso? A ver, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué sucede? ¿Qué hacen ustedes? Proceden a cancelar esa escritura. Cancela la escritura. Cancelan la escritura. Entonces, en una razón, cancelo la presente en el mismo lugar y fecha por haber incurrido en error, si es error mío, o porque los comparecientes ya no decidieron ya no llevarse a cabo el negocio jurídico o el contrato. Entonces, pero ¿será que esa escritura pública no es parte del protocolo? Es parte del protocolo. ¿Es una escritura pública? Es una escritura pública. Tiene un número, tiene una fecha, ocupa un espacio en el protocolo, pero no nace No a la llega vida a la vida jurídica jurídica. porque no se firma, pero sí es parte del protocolo. Por lo tanto, es considerada una escritura pública y se le clasifica como cancelar. ¿Por qué? Porque es parte del protocolo. ¿Entienden? Si van entendiendo, si tienen duda, pueden preguntar. ¿Sí entienden? O sea, por eso es que son consideradas una clase de escrituras públicas. ¿Por qué? Porque no nacen en la vía jurídica, pero son parte del protocolo, tienen una numeración,
tienen un correlativo, tienen una fecha, y eso provoca que sean parte del protocolo, ¿verdad? ¿Sí, César? Y buenas tardes. O sea que el notario, compren o no compren, vendan o no quieran vender en el acto, usted siempre cobró sus honorarios. Ah, eso es otro tema, ¿verdad, César? Yo, por ejemplo, si se arrepiente en ese momento, yo cobro mis honorarios, claro. A veces le rebajo un poquito porque lógicamente pues ya no gasto en los aranceles, en los impuestos y pues en el, bueno, el protocolo sí gasté, pues, pero yo cobro, uno tiene que cobrar sus honorarios porque usted lo hizo. Los, los honorarios son parte del notario que tiene que Exacto. cobrar por su trabajo. Ahora, solo antes que se me olvide, no sé si era la pregunta relacionada. Entonces, ¿qué sucede? Hay otro tema, no voy a cometer el error. Entonces, se lo estoy diciendo ahorita que todavía no estamos viendo escritura por escritura. ¿Qué pasa? A todos les pregunto, ¿qué pasa si yo hice la escritura 1, todo bien? Hago la escritura 2 y está cancelada. ¿Será que la escritura que sigue se le pone el 2 o se le pone el 3? Pregunto. O sea, hay una escritura 1, Debe El hay una 3, colocarse el escritura 3, 2. licenciado. el 3 por el correlativo, por el llevar el orden. Exacto. ¿Por qué? Porque la escritura cancelada es parte del protocolo. O sea, la escritura cancelada es una escritura pública, solo que se le llama cancelar. No van a cometer el error que cometen muchos que empiezan y que pues no han tenido clases conmigo, nada, son bromas, sino que no han tenido la experiencia, no les han explicado, que no sigue con el mismo número de la cancelada, ¿verdad? O sea, yo tengo colegas que se graduaron y hasta hasta lo puso como chiste, porque se equivocó, canceló y luego vuelve a poner, volví a equivocar porque le puse el mismo número, jaja. O sea, eso hasta cierto punto pues le puede pasar a alguien, porque pues le puede pasar a cualquiera, no quiero criticarla, pero ustedes tienen que, a mí, a uno les puede pasar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les estoy explicando que la uno está bien, la 2 está cancelada, porque toca la 3 porque la 2 es cancelada, pero es parte del protocolo. O sea, la 2 ya nació, no nació en la vía jurídica, pero sí está en el protocolo, por lo tanto es considerada escritura pública. Entonces, tocaría la escritura pública número 3. ¿Quedó claro a todos eso? El tema de hoy, pónganle instrumentos públicos o escritura pública, uno de los dos. Lo que estamos viendo. El tema, tal vez se me hace el favor de poner un mensajito ahí de que pongan asistencia, instrumento público o escritura pública. Muy bien. ¿Quedó claro las tres clases de escritura pública y por qué son las canceladas? Porque en el examen privado, bueno, técnico profesional privado les ponen. Ah, no, ya no, fíjese que se arrepintieron, entonces ahora dame otra escritura. Y vienen y sacan otra hoja. No, y ustedes tienen que seguir, o sea, el protocolo sigue de corrido, o sea, solo se firma porque hacen la razón y firman, ¿verdad? Razón. Se cancela la presente escritura, pues escritura pública por haber incurrido en error en el mismo lugar y fecha. Punto. Conste y se firma. Punto. Con eso ya quedó. Ahora bien, si hay que dar un aviso de cancelación. ¿Por qué tienen que dar un aviso de cancelación? ¿Por qué? Porque si entregaste el testimonio 1, el testimonio 2, perdón, el testimonio 1 y entregas el testimonio 3, el archivo general de protocolos, ¿cómo sabe cuál es la 2? Ustedes tienen que dar un aviso de cancelación. Se me olvidó decirles eso. Tienen que dar un aviso de cancelación. ¿Por qué? Porque recuerden que el archivo general de protocolos lleva un control de cuántas escrituras lleva el notario. Entonces, si yo llevo 5 escrituras y hay 2 canceladas, el archivo general de protocolos tiene que conocer que hay 2 canceladas. Eso es a través de un aviso de cancelación. Se le informa. Aviso, de conformidad con el artículo 37, si no me recuerdo, 37. Bueno, 37 o 30 algo. Doy aviso que la escritura pública número 2 fue cancelada por haber incurrido en error en el mismo lugar y fecha, o ponen la fecha y lugar, Guatemala, municipio de Guatemala, tal y tal, ¿no? Por todo el presente aviso, firma y sello y se presenta el aviso. Entonces vienen ellos, recepcionan el aviso y ya establecen que la escritura 2 fue cancelada en el archivo general de protocolos. 37, ¿verdad? Sí, tengo 37. Es que, mire que con tanto, nosotros tenemos no es un defecto, pues miramos todas las áreas, ¿verdad? Miramos penal, civil, familia, notariado, entonces con tantos artículos se le cruzan a uno, pero sí es el artículo 37. Entonces, básicamente, ustedes tienen que dar el aviso de que esa escritura fue cancelada porque el archivo general de protocolo lleva el control de cuántas escrituras. Ustedes tienen que dar el aviso del testimonio especial
para que el archivo sepa qué escritura es la que hicieron. En este caso, si cancelan, el archivo tiene que saber qué escritura cancelaron, ¿verdad? ¿Quedó claro? Solo Tello, levanta la mano, ¿sí? Sí, esta también la agrego en el índice, ¿no? Como escritura cancelada. También esa va en el índice, pero acuérdense que el índice es todo básicamente es el control que llevas de todas las escrituras públicas. Básicamente es el documento que contiene todo el resumen del protocolo. Y como las canceladas son parte del protocolo, deben de ir dentro del índice. Ahorita vamos a ver el índice, pero me volví a trazar, es que creo que no nos está alcanzando 1 hora y 10, o sea, voy a tener que empezar un poquito, voy a tener que empezar a las 5:30 porque no nos va a dar tiempo, pero bueno. Entonces, estamos claros ahí con las escrituras canceladas, porque ya me atrasé con eso. Porque como les digo, se los iba a explicar obviamente durante el protocolo, pero igual ya era bueno que ustedes supieran esto de las canceladas. Así no cometen esos errores en su examen y en el examen técnico profesional y menos en su vida profesional. Luego tenemos rapidito, nos quedan unos minutos, la estructura básica de la escritura pública. Entonces, aquí sí me quiero concentrar un poquito en que tienen que aprender cuál es la estructura básica de una escritura pública. ¿Qué es cuáles son esas partes de la escritura pública? Y ustedes con esta estructura de la escritura pública, ustedes van a redactar bien fácil, porque ustedes ya van a saber cuál es el encabezado, la introducción, que la introducción va a ser la misma en todas. Obviamente va a cambiar, por ejemplo, en las actas de protocolación, porque son por mí y ante mí, y eso va a cambiar, y el que comparece es el notario. Perdón, el calor me está picando las panzas. Entonces, obviamente, en ese encabezado la escritura va a cambiar, pero en resumen, todas las escrituras públicas van a tener lo mismo, la misma introducción en el encabezado. Lo mismo. Entonces, ustedes con que ya sepan qué es lo que lleva, número, fecha, lleva el nombre del notario, el ante mí, la comparecencia, los datos personales de los comparecientes, y ahí, con eso ustedes dicen, bueno, ya sé qué lleva, ¿verdad? Número 1, en la ciudad de Guatemala, el día 27, tal, ante mí, notario, su nombre, comparece, o sea, se los juro que es tan fácil. Obviamente, pues yo llevo años trabajando eso, pues, pero es fácil hasta cierto punto si entendés o en tu cerebro. Miren, yo utilizo mucho el sistema de esquemas en mi cerebro, ¿verdad? Yo uso esquemas, o sea, yo todo lo hago con esquemas. Entonces, estructura, entonces ya sé que son 3 partes de la escritura pública. Vaya, en la primera parte ya sé que va. Entonces, yo trato de esquematizar todo en mi cerebro, pero obviamente, pues cada quien tiene sus formas de aprendizaje, pero sería bueno también, de hecho, para el técnico profesional, la mayoría de estudiantes hacen esquemas, porque obviamente hay procesos, todos los procesos van con esquema, cuadros comparativos. Y si dan cuenta de técnicas positivas, siempre hago cuadros comparativos. ¿Por qué? Porque ya sé que en este lado tengo un tema, este lado tengo otro tema, y entiendo cuál es la diferencia, y voy entendiendo Entonces, ustedes traten de entender que una escritura pública va a tener 3 partes, una escritura pública va a tener una estructura de 3 partes, y saber qué es lo que va en la primera les va a ayudar a poder aprender a redactar. Entonces, solo voy a tomar la foto de la clase de hoy, y disculpen que no, bueno, sí avanzamos bastante, pero ya de hecho solo faltaban un par de diapositivas, de hecho, vamos a ver, faltaban, sí, como 3 diapositivas y ya pasamos al otro tema, pero vamos bien, yo siento que vamos bien. Lo importante es que vayan aprendiendo, eso es lo más importante. Vamos a poner la fotita ahí de que estuvimos en clase, y solo me voy a peinar porque miren que ya me despeiné. Bromas. 1, 2, 3 y ya. Ahí está. Sale la fecha, la hora. Ahí está. Perfecto, muy bien. Ya estamos con Profesor Wilami. Estado de asistencia. Ahí estamos, a guardar. Perfecto. Muy bien, mis queridos estudiantes, nos miramos el día, hoy es que es jueves, que ya no, tarea de ustedes es jueves, entonces nos miramos el día martes. El día martes voy a tratar de comenzar a las 5:30. Ustedes creo que sí vamos a tener que usar la 1:30 porque sí es bastante contenido, entonces creo que vamos a empezar a usar la 1:30. Voy a tratar de conectarme a las 5:30 para... Igual los que entren tarde, pues yo siempre trato de retroalimentar, entonces los primeros 5 o 10 minutos es una retroalimentación, entonces dentro de eso van a las 45, pero ya va a ser
Entonces, feliz Vic, noche y nos va a feliz... mandar las diapositivas. Ah, sí, de estas también, sí, porque ya solo faltan 3 diapositivas. O sea, Ok, eran gracias, poquitas, ya Liz. Feliz eran- noche, licenciado. Gracias. Noche, Feliz noche, Liz. Gracias, licenciado. Feliz noche.